y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos de Boquete y también los hermanos de la Iglesia Nueva Esperanza de David. Hoy es el día 19 de julio, como el Día del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor. Ya nuestra iglesia está lista para abrir la puerta en cualquier momento. Sin embargo, viendo la situación en que está pasando el aumento de los casos y el brote agresivo de la COVID-19, hermanos, sí, vamos a esperar unos domingos más para ver cuándo podemos abrirlo. Así que, hermanos, sí, por favor, oren por la iglesia y también por la salud de los hermanos. ¿Qué le parece? Por cuarentena ahora, muchos lugares y total, mayor tiempo mucha gente se queda en la casa. Y a veces, entonces, sí, aparecen unos problemas entre la familia, de tener tenso, discusión y también la pelea entre la pareja por la situación económica. Entonces en mi mente pasó la historia de una pareja. Y hace mucho tiempo yo he compartido esa historia, pero para ver, hermanos, había una pareja en Arabia Saudita que habían llevado 50 años de matrimonio sin pelearse. La esposa había estado sujeta a su esposo siempre. Muchas parejas que conocían a esta pareja querían saber el secreto de que cómo ellos habían llevado el matrimonio tan idealmente. Un día, una vecina de ellos les visitó y le preguntó a la esposa: ¿cómo pueden ustedes llevar su matrimonio tan perfectamente? Entonces, por favor, dígame ese secreto. La esposa le contestó que después de terminar la boda, ellos tomaron entonces camellos para ir de luna de miel. Como ahí y Saudita, entonces sí, tomaron camellos. En el camino, de repente el camello, el cual el esposo montaba, se movió y el esposo entonces cayó. Pero extrañamente, el esposo no se puso bravo, aunque el golpe fue muy duro, porque el cabello, imagínense si se cayó de ahí. La esposa se asombró de la reacción de su esposo y pensó que él era un hombre lleno de paciencia, mucha paciencia, y por esta característica ella pensó que no iban a tener problemas. Antes de montar de nuevo al camello, el esposo dijo unas palabras con la voz baja y muy seria. Primera vez. Y después de caminar unos pasos, el camello
otra vez comenzó a torcerse y el esposo se cayó. Esta vez tampoco él se enojó y se levantó mirando al camello, diciendo: segunda vez. La esposa se emocionó por la paciencia que su esposo había mostrado y estaba tan contento de que ella lo había escogido por esposo. Pero no mucho tiempo después de seguir el camino, el camello del esposo se retorció nuevo y este se cayó otra vez. El esposo no habló ni una palabra, solo sacó su pistola y mató al camello. ¡Pam! La esposa comenzó a gritar por temor y le regañó a él diciendo: oye, ¿por qué lo mataste? Él era un animal inocente y manso. No fue culpa del camello, sino que tú no supiste manejarlo. Apenas terminaron estas palabras, el esposo miró a su esposa solemnemente y dijo: primera vez. ¿Cuál fue el secreto de que ellos no se pelearon por 50 años? Bueno, la esposa se quedó callada por tantos años para salvar su vida. Aquí en Chiriquí no puede suceder esto, ¿verdad? Porque mujeres chiricanas y fuertes. Pero en este caso, la esposa se quedó callada por tantos años para salvar su vida. Es verdad, para salvar la vida es importante. Pero para nosotros los cristianos, lo más importante es salvar la vida espiritual. Cada día necesitamos ese tiempo, necesitamos, es verdad, un milagro. El contexto para hoy, en base a Marcos capítulo 5, 35 al 43, pero en realidad comienza 21, el versículo 21, sí. Un milagro dramático en el que Jesús levantó de la muerte a la hija del principal de la sinagoga. Jesús tomó la mano de la niña, quien estaba muerta físicamente, y le dijo con voz tierna: Talita cumi, Talita cumi, como si hubiera levantado a la niña, quien dormía profundamente. Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. ¿En qué idioma le habló? Ya no sabemos. Jesús le habló en arameo, que era el idioma que se hablaba en Palestina en aquel tiempo. Hermanos, ¿qué le parece a ustedes? En este tiempo, ahora, en este momento, nosotros necesitamos un milagro del Señor, para sanar mucha gente de ese virus, de este virus, para sanar, para levantar al mundo de su postración también espiritual y para levantar nuestra fe. ¿Qué le parece a ustedes? Ese tiempo me preocupa la fe de los hermanos. Si lo que sucede entonces con el hada, la fe paralizada y deformada. Si queremos experimentar el milagro del Señor como Talita cumi, nosotros debemos tener presente los 3 puntos siguientes. Primero, debemos traer todos los problemas, todas las ansiedades, todos los problemas que tenemos delante del Señor con corazón humilde
y también sincero. El contexto de la hija de Jairo no comienza desde el versículo 35. Para entender bien este contexto, hay que comenzar el versículo 21 adelante. Al ver el versículo 22, dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, dice que llamado Jairo. En aquel tiempo, el principal de la sinagoga tenía un puesto alto en autoridad y socialmente. También le seguía el respeto y la fama de la gente. Es verdad, de su propio orgullo. No fue fácil para acercarse. Sin embargo, él sabía que solo Jesús podría salvar la vida de su hija, de su única hija. Y no dudó en postrarse a los pies de Jesús y de rogarle mucho. Aquí versículo 23. Bueno, aquí la frase en griego 23 dice, al verle, cae a los pies de él. No le importó lo que pudiesen decir de él, ni si por eso pudiese perder el respeto de sus colegas. O si ese acto hiciese que lo destituyeran como principal de la sinagoga. Sin embargo, Jairo se postró a sus pies porque su hija estaba muriendo. Tal vez Jairo movilizaba todos los recursos que él podía para sanar a su hija, pero no le servía nada. Tal vez la desesperanza extrema con que Jairo se enfrentó le hizo humillarse. Al ver el versículo 23, Jairo le rogaba mucho a Jesús para que sanara a su hija que estaba enferma. ¿Qué podemos saber por estos versículos, hermanos? Jairo se arrodilló delante del Señor, dejando su puesto y reputación para obtener lo que él quería. Cuando tratamos de resolver los problemas de nuestras preocupaciones, ansiedades que tenemos, con nuestros conocimientos y razón, al final nos quedamos con la desesperanza. Pero en el momento en que nos humillamos delante del Señor, revelando todos los problemas que tenemos, allí siempre comienza el milagro del Señor, ¿verdad? Segundo punto, aunque no resolvamos los problemas que tenemos, debemos caminar con el Señor. Vayamos a donde vayamos, porque nosotros no sabemos el pensamiento, el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Al ver el versículo 24, Jesús fue con él. Tal vez Jairo quería correr para llegar lo más pronto posible a la casa donde su hija estaba. Pero al ver el versículo 25, a él le sucedió un asunto inesperado, que por causa de una mujer quien padecía de flujo de sangre durante ¿cuántos años? Dice que 12 años. La urgencia de Jairo entonces se detuvo. Si fueran Jairo, ¿cómo reaccionarían y cómo actuarían? En realidad, para Jairo, a un segundo no se pudo malgastar, pero por causa de esa mujer, Jairo interrumpió el camino a la casa de Jairo y se detuvo a ver a la mujer. ¿Han tenido alguna vez duda sobre la aparición de esa mujer en este contexto? Porque Jesús dejó que este asunto pasara. Pienso que Jesús lo hizo intencionalmente. Jesús dejó aparecer a la mujer para que la fe de Jairo, con que creyó en el Señor,
fuera más afirmada por medio de ver la curación de la mujer. Y también Jesús quería probar la fe de él. Si Jairo hubiera sido imprudente, él se habría enojado y se habría ido solo a la casa, quejándose de la distracción de la mujer y de que Jesús no puso importancia de la curación de su hija. Pero ¿cómo actuó Jairo ese texto? Podemos ver, él esperó hasta que Jesús terminó de sanarla. Al ver, hermanos, la Biblia, Jesús nunca dijo que orar una sola vez, una sola vez se resuelvan todos los problemas. Más bien, al dejarnos pasar unas pruebas, Jesús quiere que se solidifique la confianza entre Él y nosotros. Y retrasando la solución del problema, Jesús quiere que oremos y tengamos paciencia. Aunque no se han resuelto los problemas, hermanos, el Señor estará siempre con nosotros. Amén. Él quiere que pasemos las dificultades y pruebas orando y teniendo paciencia. A pesar de que los problemas actuales se acrecientan al no resolver los anteriores, tenemos que estar con el Señor, confiando en Él. Tercer punto, aunque estemos en gran desesperanza como ahora, debemos confiar en el Señor. Como el viernes anteayer, dando mucha énfasis también al final la parte confiar en Él. No hay otra manera. Al ver versículo 35, adelante. Aún Jesús no terminaba de hablar con la mujer que acaba de sanar, cuando unas personas vinieron de la casa de Jairo y le dijeron que su hija ya había muerto. Y al ver el movimiento de la gente que había en la casa de Jairo, aquí del versículo 38, alborotando y llorando, no tuvo duda de la muerte de la niña. Cuando Jairo lo oyó, tal vez cayó en la profundidad de la desesperanza. Pero Jesús le dijo una esperanza, una palabra muy importante: no temas, cree solamente. En vez de las palabras para consolarlo de la muerte de su hija, Jesús le dijo que mantuviera la fe a pesar de la situación. ¿Qué resultado trajo esa fe? Trajo el milagro, hermanos. Aunque nos confrontemos con la pésima condición de la muerte, el Señor nos pide que le mostremos una cosa: la fe. No hay nada imposible para Él, porque Él es omnipotente. No hay nada imposible para Él. Para manifestar su poder, el Señor nos pide la fe que no cambia de acuerdo a cualquier situación. Por medio del texto de hoy aprendemos, de verdad nosotros lo sabemos muy bien ese texto, hemos escuchado, leído muchas veces. Aprendemos el tremendo valor de la fe. Jesús no le pidió a Jairo nada más ni nada menos que creyera. No temas, cree solamente. Según el texto griego en Marcos dice: cesa de temer, solo sigue creyendo. La noticia de la muerte de su hija hizo trastabillar su fe. Pero Jesús le animó a mantenerse firme y que como había creído antes que su hija sanaría, debería seguir creyendo lo mismo. Hermanos, terminamos el mensaje de hoy. El Señor nos espera
que tengamos siempre la fe, como la de Jairo, cuando traemos a Jesús todos los problemas, preocupaciones, ansiedades que tenemos, esperando hasta que Jesús conteste, aunque sea tarde, y confiamos en el Señor en cualquier situación. El Señor nos dirá como aquella vez, talidad cumi, talidad cumi. Dios le bendiga.